Recuerdo que cuando era niño y todavía no conocía absolutamente nada del Señor, aún así de vez en cuando me gustaba aprender un poco de las cosas de la Biblia, me llamaba la atención. Una de esas cosas que hacía era ver documentales, ese tipo de programas que dan por el Discovery Channel. Uno de ellos que recuerdo muy bien, me llamó mucho la atención en ese entonces, aunque no conocía a Cristo ni me ayudó en ninguna manera a conocer, pero que me quedó sonando, fue un documental que se llamaba ¿Quién mató a Jesús? Que dieron por el Discovery Channel hace muchísimo tiempo, en el cual explicaban las evidencias arqueológicas y científicas y hacían un caso y una serie de análisis de todos los sucesos que habían rodeado la muerte del Señor para descubrir quién había sido el asesino del Señor. Si Judas, si Caifás, si Anás, si tal o cual personaje. Y al final no llegaban a ninguna conclusión contundente, sino que lo dejaban a la expectativa de cada quien. Sin embargo, daban una pista. Decían, a lo sumo, Jesús mismo fue el culpable de su muerte. Esa fue la única conclusión a la que más o menos pudieron aproximarse. Y eso al aproximarse por medio de las escrituras, porque las evidencias científicas e históricas que tenían no les daban lo suficiente para llegar a la conclusión de tal caso. Pero es evidente, mis hermanos, por medio de las escrituras, que la muerte de Cristo estuvo en las manos de Cristo. Cristo todo el tiempo tuvo la ocasión de evitar su muerte y no lo hizo. Todo el tiempo pudo evitar ir a la cruz y no lo hizo, porque Él quería hacerlo, porque esa era la voluntad de Dios el Padre. Porque la voluntad de Dios es que nosotros seamos redimidos de nuestros pecados, y eso lo somos al momento de creer en Cristo. Y creer en Cristo, como sabemos bien, no es creer solamente al principio, ya, sino que es un creer continuo. Es creer en Cristo todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo de tu vida. Creer en Cristo todo el tiempo, de manera continua. Ese es el mensaje central de todo este Evangelio de Juan. Como dice en el verso que normalmente suelo leer, Juan 20:30. Cuando dice en el 31, dice, pero estas cosas han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y esa es la palabra clave allí, creyendo. Es decir, creer no solamente una vez, al principio, no, creer todo el tiempo. Porque cuando crees todo el tiempo, estás viviendo para la gloria de Dios, estás teniendo vida, y vida es su nombre. De eso se trata. Por eso vemos que en este capítulo 10, el Señor, ante la expectativa de estos hombres incrédulos que no querían aceptar que Jesús era el Señor, se burlaban de él diciendo al final del capítulo 9, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Porque el Señor le había dado vista a un hombre que había nacido ciego. Y el Señor les hace ver que Él es el pastor que cuida a sus ovejas. Pero ellos no entienden esto, por eso les usa dos alegorías más. El Señor se presenta como la puerta de las ovejas y como el buen pastor. Y la característica primordial del buen pastor es que da su vida por las ovejas. Él da su vida por las ovejas. Lo importante allí es esa expresión que aparece en el verso 11, ¿cierto? El buen pastor su vida da por las ovejas. Dar su vida significa que no es algo obligatorio, sino que es algo que hace por su propia voluntad. Eso es lo que hace el buen pastor. Él se entrega por sus ovejas. Por eso este sermón lo he llamado así, la entrega del buen pastor. Trataré de explicarlo en dos puntos. Primero, la entrega del buen pastor se basa en el amor del Padre. Y segundo, veremos cómo la entrega del buen pastor depende de su propia autoridad. Así que exploremos estos puntos. Primero, la entrega del buen pastor se basa en el amor del Padre.
Consideremos el verso 17 que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí vemos un vínculo de unión, de amor, entre Dios Padre y Dios Hijo. Este vínculo, Dios, en su soberanía, ha permitido que los seres humanos, en la relación filial de un padre y un hijo terrenal, puedan llegar a experimentar una muestra de este amor, a modo de prefiguración del amor del Padre y el Hijo. Cuando vemos que un padre apoya a su hijo y le ayuda a superar todas las adversidades que tiene que enfrentar. El padre dice: yo quiero que mi hijo sea esto, entonces le voy a pagar los estudios, voy a hacer lo que me corresponde a mí como padre, voy a darle todo lo que él necesita para que haga lo que yo quiero que haga. Entonces le paga la universidad, le paga la estadía, le paga todo lo que necesita pagar, para que su hijo tenga todas las herramientas necesarias para hacer lo que el padre quiera que haga. Ciertamente los padres humanos nos guiamos por motivos humanos y mundanos, pero el Padre Celestial se guía por motivos perfectos, santificados. Por eso en Juan 3:35 el Señor dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El hecho de que haya entregado todas las cosas en su mano se refiere a que se las ha entregado para que pueda hacer la voluntad que Él quiere que haga. No es para que gobierne de una manera arbitraria o separada al Padre, sino que le ha dado todo dominio para que haga exactamente lo que el Padre haga. Así que vemos que existe un amor entre el Padre y el Hijo, y ese amor es eterno. Y ese amor eterno se manifiesta a nosotros por medio de la cruz. La cruz es la muestra máxima del amor del Padre, del amor del Hijo e incluso del amor del Espíritu Santo. Cristo manifiesta a nosotros el amor de Dios. Al irrumpir en la historia humana, al hacerse hombre, Cristo recibe el castigo que nosotros, los creyentes, merecíamos. Como dice en Hebreos 2:9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así que cuando hablamos de la obra de Cristo, del entregar su vida, debemos entender que Él se refiere a su obra sustitutoria en la cruz. Esto es algo claro y evidente para todos los cristianos, pero para los no cristianos no es tan evidente. Esto es la entrega que hace el Hijo por amor a sus ovejas, como buen pastor que es, la entrega que el Padre le demandó, porque es por el Padre que Él puede llevar a cabo esta misión. Todas las circunstancias en la historia de la nación de Israel se fueron acomodando para llevar a Cristo a este punto. De tal manera que cuando Él está ante Poncio Pilato tiene autoridad para crucificarlo o librarlo de la cruz. Él no reconoce esa autoridad que le ha sido dada por el Padre. El Padre es el que ha estado conduciendo toda la historia, todo, como si estuviese tejiendo un gran telar. Todos los hilos los ha ido hilando para que apunten a ese único momento. De tal manera que Poncio Pilato no tenía forma de decir que no, porque todo había sido preparado, orquestado, para que así fuera, para que Jesucristo muriese en la cruz. Así fue como Él lo hizo, porque el Padre es el directo responsable de la muerte del Hijo. Eso es algo que debemos tener totalmente claro. Jesús muere no porque lo hayan matado los escribas y fariseos. Jesús muere no porque lo haya matado Poncio Pilato. Jesús muere porque fue el Padre quien lo hizo morir. Como dice Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediese. El Padre es el que entrega al Hijo. El Padre es el que hace morir a Jesús en la cruz. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él lo dio.
Lo dio, como dice en Hechos 2:23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Podemos imaginarnos esto como si tuviéramos un altar de sacrificio y ahí estuviese el niño acostado para morir. Este niño es Cristo y el Padre que va a matarlo es el Padre, Dios. Y el cuchillo que él utiliza lleva la empuñadura del pueblo judío y el filo de los gentiles. Pero quien empuña el arma es el Padre, quien ha permitido todos los sucesos. Los otros solamente son el mero instrumento que él está utilizando. Por eso consiguió a los gentiles y a los judíos en un solo propósito: matar a su Hijo, matar a Cristo Jesús en la cruz. Eso es lo que el Padre hace, eso es lo que se nos manifiesta, eso es lo que nosotros podemos contemplar al ver la obra que hizo Abraham con su hijo Isaac. Eso era lo que practicaba el Padre entregando a su Hijo por amor. Abraham debía entregar a su Hijo por amor a Dios. Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros, para su gloria y para su honra. Esa es la obra que Él ha hecho por causa de su amor. Así el Padre lo había determinado en su gracia. De eso se trata todo. Así es como nosotros recibimos el amor a Dios. Porque cuando nacemos de nuevo, lo que pasa es que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Y por eso nosotros podemos amar a Dios. Eso es lo que cambia en el momento en el que nacemos de nuevo. Amamos a Dios. El amor a Dios ha sido derramado en nosotros y por eso podemos amar. Así que amar a Dios no es algo de lo cual jactarnos, ni vanagloriarnos, porque no depende de nosotros, sino de Él. Y solamente de Él, como dice en 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por eso Jesús es el buen pastor. Y hace 15 días, cuando poníamos ese pasaje, les explicaba que la palabra buen pastor significa bueno en el sentido absoluto de él. Es decir, perfecto, excelente, el mejor de todos los pastores. ¿Y cuál es la diferencia entre el buen pastor y un buen pastor? Un buen pastor arriesga su vida por las ovejas. El buen pastor la da. La da. Esa es la diferencia. Un buen pastor, cuando ve que viene el lobo, él va y se enfrenta al lobo y procura salvar a las ovejas, pero también procura salvarse a sí mismo. No se va a dejar comer allí. Él también procura salvar su vida. Si tiene que morir, muere, pero si es posible que él libre su alma, salvando a sus ovejas al mismo tiempo, lo va a hacer. Pero el buen pastor no. El buen pastor dice: yo no estoy arriesgando mi vida, yo la estoy entregando. Si tengo oportunidad de salvarme, no lo aceptaré, porque yo entrego mi vida para dársela a mis ovejas. Por eso vemos que Él da su vida. Así que no podemos comparar la obra de Cristo con ninguna otra cosa que exista en el mundo. Podríamos pensar en un soldado que va a la guerra y da su vida por la patria. Da su vida por la patria. Pero si tiene la posibilidad de sobrevivir, no se va a quedar ahí esperando que lo maten. Pero el buen pastor va tranquilamente ante sus asesinos y les dice: aquí estoy, heme aquí, matadme a mí. Él lo hace porque él tiene un propósito mucho mayor en él. Él entiende que esa es la voluntad de su padre y está dispuesto a cumplirla. Eso fue lo que hizo Isaac, hijo de Abraham, cuando entendió lo que su padre iba a hacer con él. Lo entendió y estuvo dispuesto a morir, porque sabía que era la voluntad de su padre. El padre ama al hijo, por eso el hijo ama al padre. Y como le ama, pone su vida por las ovejas que el padre le ha dado.
porque ama al Padre. Así que ten esto presente. Puedo hablar de tiempos, de qué fue primero y qué fue después, porque estaría hablando de cosas que no puedo comprender, algo que fue antes del tiempo. Pero Cristo nos ama porque el Padre nos amó. Es en el amor del Padre que está el amor de Cristo. Puedo hablar de tiempos, de que esto fue primero y esto fue después, porque el Hijo es engendrado eternamente del Padre, es decir, todo el tiempo está siendo engendrado de Él, fluyendo de Él. Pero la causa de ese amor es el Padre. Es el Padre. ¿Y cómo Cristo demuestra su amor al Padre? Obedeciendo. Obedeciendo. La sujeción es la muestra máxima de amor. Una esposa que se sujeta a su esposo está diciéndole te amo. Un hijo que se sujeta a su padre le está diciendo te amo. Un empleado que se sujeta a su jefe técnicamente está diciéndole te amo. Pero te amo porque amo al Padre. Amo a aquel que me ha puesto en esta posición. Cristo ama al Padre. Por ello te ama a ti, que has creído en Él. ¿Y cómo te lo demuestra? Obedeciendo al Padre. ¿Cómo lo obedece? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Filipenses 2:8. Así que lo que Cristo hace no es algo que simplemente le aconteció y ya, que se murió, se lo cogieron y lo crucificaron. No, es una entrega que Él hace, es una experiencia en la cual se manifiesta su amor mediante la obediencia. Una obediencia perfecta, una obediencia voluntaria. Cristo no va a la cruz a regañadientes. No. De ninguna manera. De ser así, ¿de qué habría valido su obra en la cruz? Imaginémonos a Cristo dando pataletas y diciendo, no me maten. Como un niño pequeño que no quiere obedecer a sus papás. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pues no en ningún momento vemos a Cristo haciendo semejante cosa. Haciendo berrinches y diciendo, no, yo lo hago, pero no, obligado, coaccionado. No. Cristo va a la muerte porque así le place hacer, de manera total y completamente voluntaria. Todo el tiempo tuvo ocasión de evitar la cruz. Todo el tiempo pudo haberse ido de Jerusalén. En cualquier momento pudo haberle dicho a sus discípulos, vamos. En cualquier momento pudo haberle dicho, levántense en armas. Pero no. Como cordero no abrió su boca. Como oveja fue al matadero. Él así lo hizo. Por eso es el siervo sufriente perfecto. Adelantémonos un momento en Juan, al capítulo 18, verso 10. Veamos lo que allí ocurre. Juan, capítulo 18, verso 10. Dice así. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Eso no quiere decir que el vino de la copa, de la ira de Dios que Cristo iba a beber, fuera un vino agradable y deleitoso. Que tú dices, wow, qué delicia. No, era la cosa más amarga y despreciable que tú pudieras probar. Así era la cruz para Cristo. Pero que Cristo que dice, la copa que el Padre me ha dado a beber, no la voy a beber. Puede saber lo peor, puede ser lo peor. Pero si el Padre me dijo que la bebiese, yo la beberé. Yo la beberé. Porque es el Padre el que me ha dicho que lo haga. Así que aquello que une al Padre y al Hijo es el amor mutuo, el cual se manifiesta mediante una obediencia perfecta. Un hijo cuando su papá le va a dar un remedio, sabe amarlo, enseguida, no lo quiero, me lo des. Pero Cristo dice, tiene el peor sabor posible, el peor sabor de todos. Yo lo tomaré, todo, hasta la última gota.
hasta que quede la copa totalmente vacía. Yo lo haré, porque mi Padre me mandó a hacerlo. Sencillamente eso, por obediencia al Padre. Así que vemos cómo la obediencia de Cristo nos manifiesta ese amor tan grande. Y eso es lo que nosotros debemos entender para nosotros mismos si decimos que amamos a Cristo. Pues si tú dices que amas a Cristo, pero le obedeces a regañadientes, ¿qué clase de amor es ese? Si tú dices, tengo que guardar el día del Señor, ay, quisiera estar viendo una hora el partido, quisiera estar ahora haciendo esto y aquello. Ahí hay una evidencia de que ese amor le falta mucho todavía. Porque estás obedeciendo con la vara al lado, diciendo, salte para que veas, como que te tienen allí aguantado, retenido. Cristo no hizo así. Cristo nadie lo amenazó con una vara. Si Cristo en cualquier momento hubiese dicho, Padre, rescátame, no quiero ir a la cruz, hubiesen llovido ángeles del cielo, hubiesen matado a todo el mundo allí. Y simplemente Cristo hubiese salido victorioso. Ya. Porque el Padre ama al Hijo. Sabe que el Hijo también le ama a Él. Sabe que va a obedecerle libremente. ¿Y nosotros de qué manera hemos de obedecer a Cristo? Un amor sacrificial, una obediencia genuina. En Juan 14:21 el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. En obediencia. En obediencia. Es en obediencia a Cristo que nosotros manifestamos el amor que profesamos con nuestra boca. Es así. El Padre ama al Hijo con un amor eterno y se complace en Él. Y ese amor concuerda en la obra de salvación que Cristo hace en la cruz. Es una obra perfecta, es una obra en la cual la voluntad tanto del Padre como la del Hijo se hacen una. Se hacen una sola voluntad. Nadie está en contra de nadie. En el momento que el Hijo diga, Padre, líbrame, el Padre va y lo hace. En el momento en el que el Hijo le diga ahí, el Padre le diga al Hijo, detente, el Hijo se detiene. Pero nadie está obligando a nadie, por eso la obra continúa y prosigue hasta su meta. Porque ambos concuerdan en un mismo propósito, la salvación de un pueblo para la gloria de Dios. Por eso dice en 2 de Timoteo 1:9, hablando de esta obra gloriosa que el Padre ha hecho, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, nuestra obediencia, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En ninguna parte de la Biblia leemos que el Padre y el Hijo se hayan puesto de acuerdo para que el Hijo viniese a morir en la cruz. Pero eso es lo que estamos viendo. Es lo que vemos a lo largo de las Escrituras. Hay un pacto que no se nos ha mencionado, pero que ahí está. Y se está llevando a cabo entre el Padre y el Hijo. Porque son uno mismo, en esencia. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que seamos extensión de Cristo, para que seamos sus manos, sus pies, su boca, para que podamos identificarnos con Cristo. Por eso Cristo podía decirle a sus discípulos, tanto hace que estoy con ustedes y todavía no han visto al Padre. Hermanos, debiera ser así con nosotros. Que las personas te digan, muéstrame a Cristo. Y tú puedas decirle, tanto hace que te he estado predicando a Cristo, no lo has visto todavía. ¿Cómo? No solamente con lo que dices, sino con lo que haces. Que tus obras concuerden con la de Cristo, para que seas uno en Él.
y uno en el Padre. Así que el propósito de Cristo es manifestar el amor de Dios, manifestarlo trayendo salvación. Y esa salvación se logra al morir en la cruz, pero también al resucitar de entre los muertos. Ese es el plan que el Padre ha trazado, un pacto eterno, un pacto de redención para nosotros. Es por la fidelidad de Dios que Él ha guiado todos estos acontecimientos para que así ocurra. El Padre lo ha permitido todo y lo ha guiado. Todos los sucesos a lo largo de la historia, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, las historias de los reyes y de los profetas, todo apuntaban a la obra de Cristo. Todo iba preparando. Inclusive lo que no se nos dice en la Biblia, inclusive lo que ocurrió en el tiempo en el cual los judíos dejaron de estar bajo el dominio persa para estar bajo el dominio de los griegos, de los sirios y de los romanos. Inclusive durante ese tiempo, todo se iba preparando para este momento supremo, el centro de la historia. Como dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios lo envió porque era el tiempo preciso, era el momento perfecto para que nos fuese dado el regalo máximo de Dios. Un regalo mucho más grande que la vida que ahora tenemos, humanamente hablando. Una vida mucho mejor, una vida eterna, una vida perfecta, una vida que no perece más, una vida que llega a nosotros por la vida de Cristo. Porque al morir Él en el altar del Calvario, su sangre derramada de ese altar cae sobre los cadáveres muertos alrededor y los hace resucitar de entre los muertos. Esos somos nosotros, muertos de nuestros delitos y pecados, que recibimos la sangre de Cristo en nosotros y por su sangre somos limpiados de nuestros pecados. Pero la sangre de un muerto no sirve para nada, sino la sangre de uno que vive. Por eso, esa sangre ahora forma parte de nosotros. Por eso Cristo no podía quedar muerto. Por eso Cristo resucitó entre los muertos, para que al resucitar trajese vida y vida para nosotros. Ese es el regalo que nos ha dado. Ese es el regalo que el Padre nos ha dado al darnos a su Hijo. Él se entregó por nosotros. Dios no muere, pero ciertamente el que murió en la cruz fue Dios. Fue Dios el que murió en la cruz para que nosotros fuésemos salvos mediante eso. Por eso Él se humilló, humanándose, haciéndose semejante a nosotros, para que la muerte se manifestase en Él. Obviamente la muerte no se manifiesta en Dios como se manifiesta en nosotros, sino que es más como un tránsito, como algo momentáneo, como un abrir y cerrar de ojos, como algo que ha sido perfectamente planificado, orquestado, para que así sea, para que así nosotros, mis hermanos, podamos ver en Cristo la esperanza de nuestra salvación, al considerar el amor tan grande que el Padre nos ha dado. Por eso podemos entender lo que dijo Jonathan Edwards cuando dijo: la obra de la redención es la manifestación más gloriosa de amor, pero también de unidad entre el Padre y el Hijo. Porque no solo lo que se manifiesta en la cruz no es solamente el amor de Cristo por ti o del Padre por ti, es el amor del Padre por el Hijo. Porque ¿para qué hacer un pueblo? ¿Para quién es ese pueblo? Para el Hijo. El Padre se lo ha entregado al Hijo. Es para el bien del Hijo. Es su recompensa, lo que Él está dando, para la gloria del Padre. De tal manera que lo que se está manifestando es mucho más grande que el amor de Cristo por ti. Es el amor de Cristo por el Padre y del Padre por el Hijo. Es la manifestación máxima del amor de Dios. La cruz va mucho más allá de lo que nosotros podemos creer, entender e imaginar. Por eso, el amor del Padre por el Hijo es en lo que se basa la entrega que hace por nosotros.
Segundo punto, la entrega que hace el buen pastor depende de su propia autoridad. Dice el verso 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Notemos que en la muerte de Cristo, Cristo no es una víctima. Una víctima tiene control sobre su muerte. Si alguien te va a atracar y te pega un tiro, te clava un cuchillo, tú no podías evitarlo. Si no tenías nada que hacer, eres una víctima. Pero Cristo todo el tiempo pudo evitar su muerte. Por eso hablamos de que Él se entrega. Él se entrega porque desea hacerlo. Podríamos pensar en lo que les decía hace rato, lo del riesgo, que hace un buen pastor, comparado con el buen pastor. Consideremos a un bombero que se mete a una casa en llamas para salvar a una persona. Este hombre está arriesgando su vida. Pero si puede salvarse, no va a quedarse aquí. Pero Cristo elige hacerlo. Él elige morir. No solamente por ese que está salvando, sino por todos los que ha de salvar, porque es necesario entregar su vida. Es un acto propio de su voluntad, en el cual Él se da a sí mismo. De hecho, hasta en algunos manuscritos, otros manuscritos adicionales de la crítica textual, dice que Cristo dice que nadie le quita su vida. Él dice en esos manuscritos que nadie se la quitó, refiriéndose a algo pasado, que ya Cristo lo ha visto. No sé, yo soy más de textos recetos. Sin embargo, podemos darnos cuenta de que, en todo caso, para Cristo esto es un suceso que no solamente va a pasar, sino que, bien, al ser Dios, ya ha pasado. Como ser divino que es. Así Cristo puede hablar tranquilamente de su muerte, de sus discípulos, y anunciarles su muerte. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los gentiles, que muera y al tercer día resucite entre los muertos. ¿Por qué Cristo anuncia su muerte? Bueno, hay dos razones claras para esto. Primero, para que sus enemigos no se mofen pensando lo matamos, lo vencimos, para que el diablo no diga, le gané, porque ya Cristo lo denunció. Y segundo, para que su pueblo no pierda la esperanza pensando lo mataron, nos quitaron a nuestro Señor, sino para que sepan que todo eso ya estaba fríamente calculado. Solamente son las piezas encajando en el lugar que desde antes que el mundo fuera ya había sido determinado. Así que Jesús se entrega de manera voluntaria, nadie le quitó la vida. Él se lo dice a Pilato cuando está frente a él. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, dice en Juan 19:11. Así que Jesús tiene el poder de dar su vida. Eso quiere decir la autoridad de poner su vida en manos de sus enemigos. Nadie le puede quitar su vida, sino que Él le da poder. Nadie podía quitarle la vida a Cristo. La vida de Cristo dependía única y exclusivamente de Cristo. Porque en cualquier momento, ya les dije, Él podía clamar al Padre y el Padre decía, bueno, se acabó todo este asunto, yo no voy a ceder a Él. Que vayan millones de ángeles, legiones de ángeles a evitar que esto ocurra. Pero Cristo ha decidido hacerlo por sí mismo. Él decide entregarse. Él todo el tiempo pudo haberlo evitado. Y si alguien hubiese tratado de matarlo, no hubiese podido. De hecho, trataron de matarlo y no lo lograron. Cristo no podía ser asesinado a menos que Él mismo así se entregase. Porque la muerte de Cristo no es un incidente, no es algo que le ocurrió, no es que iba caminando y lo atropellaron, no es que iba caminando y lo agarraron, le pusieron una capucha y apareció crucificado. No. Él estaba en control de toda la situación. Nadie puede quitarle la vida hasta que Él mismo, en obediencia al Padre, decida darla. Esto ya lo vimos al final del capítulo 8 de este Evangelio. Como decía, dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas.
Querían matar a Jesús, querían quitarle la vida. Dice, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por el medio de ellos. Querían quitarle la vida, pero no tenían poder para hacerlo. No tenían ningún poder para quitarle la vida. Y así notaremos un ejemplo similar en este capítulo 10 más adelante. Pero eso tampoco quiere decir que esa fuera la primera vez, que estos fueran los únicos de los cuales Cristo se libró, por así decirlo. No. Recordemos, por ejemplo, ese pasaje de Lucas 4:28, en el cual vemos cómo reaccionó la gente de su pueblo natal cuando Él les anunció el mensaje de salvación. Lucas 4:28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo, tirarlo, arrojarlo por el barranco, arrojarlo de esa cumbre para que muriese. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. No vemos a Cristo poniéndose a pelear con ellos o haciéndoles algún tipo de obra sobrenatural que esto. Se fue caminando por en medio de ellos. Nadie pudo impedirse. Nadie. Porque nadie tenía poder para hacer eso. Nadie. Recordemos el caso de Job, cuando es tentado por el diablo. El diablo va a pedirle, perdón, por Dios, y es atacado por el diablo. El diablo va a pedirle permiso a Dios. Dios le dice, hazle lo que quiera, pero no le toques su vida. Así. Sino que acá no es necesario dar permiso, porque ya estaba establecido. Nadie tenía permiso para matar a Cristo. Cristo tenía que elegir morir por sí mismo. Nadie tenía permiso. O sea, el diablo no podía venir y tirarle una piedra encima o algo, no. No podían venir demonios a atacarlo. No podían venir hombres furiosos. Nadie tenía permitido acabar con la vida de Cristo. Porque la vida de Cristo le pertenece solamente a Él. Nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros. Yo salgo allí y sale un carro y me atropella. Yo camino por aquí, me tropiezo, caigo aquí donde no me puedo caer en el cuello y ya. Ahí llegué. Muerto por el apellido. Ciertamente todos nosotros carecemos de poder sobre nuestras vidas. Pero no era así con Cristo. Cristo tenía poder sobre su propia vida. Por eso en esa ocasión, ni en ninguna de las otras ocasiones que vemos en los evangelios, nadie podía quitarle la vida a Cristo. La muerte de Cristo no es un asesinato, es un sacrificio. Él se entregó. Asesinarlo implicaría que se lo cogieron y ¡buah! No fue así. Él se entregó voluntariamente. Él se entregó como el buen pastor que es, por causa de aquellos que iban a ser justificados por Él. Cristo murió por nosotros. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él es el Verbo hecho carne. Él llevó la maldición de Dios sobre sí. Maldición que está sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13, hecho por nosotros maldición. Cristo es nuestro sustituto de la salvación. Así, en la cruz, Cristo es tratado como tú merecías ser, como yo merecía ser tratado. Él recibió la ira y el castigo de Dios. Él se hizo maldición. Y recibió el castigo y la ira de Dios. A tal punto que puede exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él puede exclamar eso. Porque ha recibido la maldición de Dios haciéndose a sí mismo maldito. Y nosotros recibimos la bendición que era para Él. Pues la maldición que nosotros merecíamos fue sobre Cristo. Y la bendición que Cristo merece ha venido a ser para nosotros, como su pueblo. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios. La máxima muestra de amor es esta en la cual Cristo se entrega por nosotros. El inocente muriendo por los culpables, el justo por los pecadores, de manera voluntaria. Por eso, cuando Cristo está en la cruz, justo antes de morir, puede decir, consumado es, y entrega su espíritu. ¿Qué quiere decir entrega su espíritu? Es como si él dijera, llegó la hora de morir, me muero. O sea, se murió porque quiso, no porque se estuviese muriendo por la cruz, sino porque él decidió, entrego mi vida, hice todo lo que el Padre me mandó a hacer, lo cumplí a cabalidad, consumado es. Así que a ti entrego mi espíritu, Padre. Eso es lo que Cristo hace al morir en la cruz. Por eso nosotros veremos más adelante en el Evangelio de Juan, cómo iban a romperle la piedra a las piernas, a los que estaban crucificados para que muriesen de una vez, porque venía el día de reposo. Ellos estaban en la cruz y para poder respirar tenían que coger impulso con las piernas, porque si no se morían ahogados, no podían respirar. Así que les tripaban las piernas para que no pudiesen coger impulso y muriesen asfixiados allí, automáticamente. Pero cuando fueron a hacer eso con Cristo, se encontraron con que ya no muerto. Y por más lacerado que estuviese, el tiempo que duró Jesús en la cruz fue mínimo. Es decir, él pudo, humanamente, debería haber demorado un poquito más, por lo menos un día. Las personas en la cruz, sin haber sido laceradas, podría haber sido Cristo antes, podían durar varios días allí, colgados, en la cruz, muriéndose poco a poco. Sin embargo, vemos como con Cristo, aun a pesar de que él estaba en esa situación tan terrible, él dijo, no, ya, consumado es. Lo último que hizo fue que probó la esponja mojada con vinagre. Ya todo lo que la Escritura decía de mí lo he cumplido. Llegó el momento de morir, de muerte. Padre, a ti entrego mi espíritu. Por eso Pilato y todos los demás se extrañaron, ya se murió tan rápido. ¿Cómo es esto posible? Porque el solo hecho de morirse así ya era un acto milagroso y soberano. Porque él murió porque quiso, porque él entregó su vida. Era el momento. Por eso nadie le quitó la vida. No fue la cruz, sino que él mismo dijo, ya, llegó el momento de morir. Sin embargo, como ya les dije, la muerte por sí sola no serviría de nada. Recibir todo el castigo nos quitaría nuestros pecados, pero no nos daría vida nueva. Eso significaría que seríamos salvos, limpiecitos de pecados, y ya yo vengo y peco otra vez y vuelvo a lo mismo. Para que la obra sea permanente es necesario que Cristo resucite de entre los muertos. Por eso Cristo demuestra su poder no solamente en que se muere cuando quiere, sino en que resucita cuando le place. Tengo poder, autoridad para volver a tomar mi vida, dice Cristo. Esta es la declaración que él hace de su deidad. Por eso la resurrección es algo tan sublime. Porque si era un misterio, que si Cristo era el Hijo de Dios, cuando él resucita entre los muertos, es manifestado a todas las huestes. Él es el Hijo de Dios. Como dice Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la clave de todo esto. Al resucitar Cristo entre los muertos, Él puede darnos vida a nosotros. De permanecer muerto, su vida se quedaría en Él. Pero al estar vivo, su vida fluye a nosotros. Como si al morir, discúlpenme lo grotesco de la imagen, se hubiesen salido las venas, y esas venas hubiesen sido conectadas a nosotros, un tipo de transfusión, y al resucitar empieza a fluir esa sangre de Cristo a nosotros. Empieza a resucitar y ahora estamos conectados a Él, como si todo el tiempo tuviésemos una transfusión continua, un fluir continuo de la sangre de Cristo en nosotros, dándonos vida. Por eso la sangre de Cristo ha obrado en nosotros, dándonos salvación. Cristo ha obrado, dándonos de su Espíritu, por eso Él vive en nosotros. Por eso Él vive en nosotros. Así como Él demuestra su autoridad, que eso fue lo que Él les dijo a estos líderes religiosos al inicio del Evangelio, en el capítulo 2, verso 19, cuando les dijo,
destruid este templo y en 3 días lo levantaré, refiriéndose a su propio pueblo. Calvino dijo que la resurrección de Cristo es la prueba suprema de su divinidad y el fundamento de nuestra esperanza en la vida eterna. Nosotros somos salvos por su muerte y por su vida, por esa obra que Él ha hecho. Es el fundamento de todo lo que hacemos, la resurrección de Cristo. Solamente por ser resucitado es que nosotros podemos ser justicia de Dios en Él. Si Cristo no resucita, eso no sería posible. Sería justicia de Dios para Él y ya solamente para Él, porque murió justamente por los impíos. Pero al resucitar, esa justicia es compartida por todos nosotros. Esa vida nos es compartida. Por eso la resurrección era algo necesario. Era algo necesario para que la obra de Cristo fuese completa. Sin resurrección no hay justificación. No hay justificación. La justificación no acaba nada más en que Cristo muera en la cruz, sino que Cristo muere y resucita. Porque si Cristo no resucita, ¿qué abogado, qué intercesor tendríamos ante el Padre? ¿Quién intercedería por nosotros? Si nuestro Cristo fuese un Cristo muerto. Pero no es así, mis hermanos. Nuestro Cristo es un Cristo vivo. Por eso Pablo puede decir en 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Todavía está muerto en delitos y pecados si Cristo no resucitó. Sigue siendo lo mismo, el mismo pecador. Solo te estás engañando. Mas como Cristo resucitó entre los muertos, esa resurrección ha venido a ser para nosotros un espíritu vivificante. Hemos recibido la vida del buen pastor. Por eso ahora somos sus ovejas legalmente constituidas. Él nos ha comprado con su sangre. La resurrección es la evidencia de la aprobación de Dios, el Padre, de la obra de Cristo. Porque si no, dijera, no, Él murió por los pecados, pero ¿y si Cristo no resucita? ¿De qué manera se demuestra que el Padre ha aceptado la obra? Él ha hecho. Pues cuando Cristo decide resucitar y el Padre de manera conjunta lo resucita, y el Espíritu Santo de manera conjunta lo resucita, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo operan juntos en la resurrección de Cristo. Porque eso es lo que vemos en la Escritura. Los 3 resucitaron a Cristo. Las 3 personas de la Trinidad, que el Padre lo resucitó. Cristo se resucitó a sí mismo y el Espíritu vivificante vino sobre él y le resucitó. Cristo tomó su vida y al ser resucitado por el Padre es manifestado. Entonces el Padre le dice, apruebo la obra que hice. El sacrificio es aceptado. La ofrenda es grata para mí. Lo que Él ha hecho vale lo que Él estuvo dispuesto a hacer. Así la resurrección de Cristo es el sí y el amén del Padre para con todos y cada uno de nosotros. Por eso el Padre es conocido en la Escritura como el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si vemos que en la entrega voluntaria a la muerte, la resurrección es la manifestación de la obra divina en su máxima expresión. Dios resucita a Dios de manera perfecta, avalando su obra. Podemos entender que Dios es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque nadie más puede dar vida, sino Dios. Si Cristo puede darse vida a sí mismo, Él está manifestando que Él es Dios. Que Él es Dios. Pero mucho más aún para nosotros, lo que les decía. La muerte de Cristo nos da vida. Su sangre está en nosotros. Su vida está en nosotros. Su espíritu vive en nosotros. Por eso era necesario que Él entregara su vida. Por eso era necesario que Él fuera y dijera, yo tengo que morir. Yo no solamente me arriesgo, yo tengo que morir. Para que mi carne y mi sangre pueda ser alimento para ellos. Para que su espíritu pueda venir a ellos. Para que nosotros podamos tomar ese pan de vida. Solamente así. Así que ahora nuestro destino, en cuanto hemos creído en Cristo, no solamente que murió, sino que además se resucitó y vive y sigue vivo y está reinando, es que nosotros somos vinculados a Cristo. Y ahora estamos en una unión inseparable con Él.
porque para eso murió Él, para darnos vida y vida en abundancia. Y ahora esa vida nos ha puesto en paz con Dios. Ahora somos justificados. Por eso, la resurrección es el pilar sobre el cual está nuestra fe. Aquello en lo cual nosotros podemos confiar. Aquello que nos permite creer. Creemos en un muerto. No creemos en un carpintero que vivió hace 2000 años. Creemos en un Cristo vivo que vive y reina para siempre. Ese es nuestro Señor. Él es la causa de la salvación de todos los que creemos en Cristo. De allí que el Padre resucitara al Hijo y que el Hijo tomase su vida para volver una vez más a la vida. Cristo demuestra su autoridad divina en todo esto. Autoridad para morir, autoridad para resucitar. Una autoridad tan perfecta que funciona en obediencia a la autoridad del Padre. La autoridad del Padre. Por eso los enemigos de Cristo no podían hacer nada en contra de Él. Cuando querían matarlo, no podían. Cuando querían lastimarlo, no podían. Cuando querían hacerle quedar mal, no podían. Cristo siempre estuvo en control de todo. Por eso Cristo se nos ha manifestado en nosotros. Por eso Cristo entregó su alma en la cruz, su vida en la cruz, entregó todo su ser en la cruz por nosotros, para que nosotros fuéramos unidos a Él, para que nosotros seamos ellos uno con Él. Dice en Efesios 1:20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por eso podemos estar tranquilos y creer que nuestra salvación está segura, porque no depende de nosotros. Si tú llegases a irte al infierno habiendo creído en Cristo, el que queda mal es Cristo. Porque sería decir que su obra no fue suficiente para salvar. Pero su obra es tan grande y tan suficiente que alcanza para todas las personas del mundo. Porque solamente es eficaz para los que creen. Porque es sobreabundante. Es decir, sobra. Si Cristo quisiese salvar a todo el mundo, su obra sería suficiente. Si Cristo quisiera que todo el mundo fuese salvo, su obra es suficiente. No tendría que venir y morir otra vez por otras personas de otro tiempo. No, su muerte es suficiente por todas las personas de todos los tiempos, sino que se aplica solamente en aquellos que el Padre le ha dado, en aquellos por los cuales el Padre le envió a morir en la cruz. Así la misión del Hijo es cumplida mediante este mandamiento que él recibió del Padre, de morir y resucitar, de dar su vida y volverla a tomar, siendo el siervo perfecto. Por eso, cuando él ora por sus discípulos, en el capítulo 17 de este Evangelio, él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que me mandaste a hacer lo he hecho. Eso es lo importante. Es el siervo perfecto, el Rey Supremo. Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque no hace uso de su autoridad para enseñorearse, sino para servir. Es el siervo perfecto. Por eso merece toda la gloria y toda la honra. Por eso Cristo se identifica con el Padre, a tal punto que puede decir, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él le manifiesta de manera perfecta. No mueve un dedo de su mano si eso no lo hiciera el Padre, porque le refleja de manera completa y igual. En Juan 6:38 él dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso recalco lo que había dicho. Nosotros, como creyentes, que estamos vinculados a Cristo ahora, tenemos ese deber de ir y obedecer a Cristo, hacer uso de la autoridad que Él nos ha dado, porque la hemos recibido como reyes y sacerdotes que Él nos ha constituido para servir, para establecer su reino, para que venga su reino a la tierra.
Porque para eso Él nos ha llamado, para eso se ha hecho ese pacto eterno. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para eso nos ha salvado. Hemos sido salvados, hemos sido limpiados para su gloria y para su honor. Por eso tenemos la autoridad de Cristo. Esa autoridad nosotros la vemos en los orables. Tú puedes decir, pero hermano, yo oro y no ocurre lo que yo pedí que ocurriese. Porque no estás orando como un siervo, sino que quieres enseñorear, como hacen los gobernantes de este mundo. El siervo ora para que se haga la voluntad del Padre. Por eso Müller oraba para que los huérfanos tuvieran alimento y venía el alimento. Así ha ocurrido siempre con todos los grandes hombres de Dios a lo largo de la historia. Siempre ha ocurrido así. Cuando oramos para su gloria, Dios inmediatamente responde. Dios responde a esa oración porque nos ha dado esa autoridad en Cristo Jesús. Porque nos ha dado acceso al Padre Cristo. Como somos sus hijos, Él nos ama y nos escucha. ¿Qué padre no le da a su hijo lo que su hijo quiere? Y si lo quiere para su bien, que es la gloria de Dios, ¿no se lo va a dar? Por supuesto que sí. Porque Cristo tiene autoridad y nosotros tenemos autoridad. No autoridad como creen algunos para andar reprendiendo y atando y desatando y ese tipo de disparates, sino autoridad para obedecer. Autoridad para que nosotros seamos libres de hacer lo que el Padre de manera perfecta nos enseña. Esa es la autoridad de Cristo. Y Él vive en nosotros como nuestro buen pastor que nos guía así. Aplicaciones. Mis hermanos, cuando caigamos en pecado, sea grande o sea pequeño, a nuestros ojos, porque no hay tal cosa como grande o pequeño, sino a nuestros ojos. Una mentirita parece algo pequeño, un adulterio parece algo muy grande, pero es a nuestros ojos. Ambas cosas son igual de abominables delante de Dios. El diablo nos va a instar a que dudemos del amor de Dios. Te va a decir, eres un miserable, un indigno, que vas a andar orando después de lo que hiciste, que vas a andar clamando después de lo que hiciste. ¿Cómo vas a ir a la iglesia? ¿Con qué cara te vas a presentar después de lo que has hecho? Pero debemos entender que cuando tú recibiste la salvación, si has creído en Cristo, primeramente, tú eras tremendamente pecador. Y aún así recibiste la salvación. ¿Será que ahora que ya has tenido la salvación la vas a perder por tus pecados? No, mis hermanos. Porque la salvación no depende de tu amor al Padre, sino del amor del Padre por ti. Así que no puedes quitarla. Primera de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor del Padre se ha manifestado. Si nuestra salvación pudiese perderse, entonces la entrega de Cristo no sería suficiente. Quizás si Cristo se hubiese arriesgado, no hubiese entregado su vida, sino que simplemente se hubiese arriesgado, nosotros correríamos el riesgo de perder la salvación. Pero Cristo nos arriesgó por nosotros. Cristo se entregó por nosotros. Por eso nuestra esperanza está segura en Él. Confiemos en la autoridad que Él nos ha dado. ¿A qué le tienes miedo al compartir el mensaje de salvación? Si Él está contigo, Él está en ti. Su sangre está en ti. Su espíritu está en ti. ¿A qué le temes entonces? Nadie pudo quitarle la vida a Cristo. ¿Quién te la podrá quitar a ti? Si estás haciendo lo que Él te ha encomendado. Tú estás bajo su cuidado y protección. Así que adelante, ve y predica el mensaje. Anuncia el mensaje. El mensaje del amor entre el Padre y el Hijo. De Cristo Jesús, nuestro Salvador. Anuncia el mensaje. Por eso Cristo, antes de dar la gran comisión a sus discípulos, les dice:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego nos manda a ir y a ser discípulos. Cristo nos manda a ir y a ser discípulos, porque toda potestad le ha sido dada. Si una persona se salva, no se salva porque tú prediques bonito o inteligente, se salva porque Cristo sí lo ha mandado. Y si una persona no se salva por tus errores al evangelizar o al predicar, no se salva porque Dios no le ha autorizado a tal cosa. No depende de ti. No depende de ti. Tu incapacidad no incapacita a Cristo en ninguna manera. Tus debilidades no debilitan a Cristo. Hermano, yo no puedo predicar o yo no puedo evangelizar así como lo hace usted o X o Y persona. No importa, hermano. Ve y hazlo. Porque no depende de ti. Depende de Cristo. Tú solamente eres el micrófono que Él está usando para hablar a aquellos que son sus ovejas. Así que obedezcamos, prediquemos el Evangelio y reflejemos a Cristo cada día de nuestra vida. Reflejemos a Cristo en todo lo que hagamos. Considera, Él es mi buen pastor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué quiere que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aprende a reflejarle en todo lo que haces. En la forma en la que comes, en la forma en la que duermes, en la forma en la que te relacionas con otras personas, las palabras que dices, las expresiones que usas. Muere a ti y vive a Cristo. Eso es ser un imitador de Cristo. Y a eso nos manda la palabra. En Efesios 5:1 se nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. De eso se trata. El poder de la resurrección es que aquel el Señor ha obrado en nuestros corazones. Por eso, ¿qué hemos de temer con respecto a nuestra salvación? ¿De qué manera hemos de preocuparnos? ¿Hemos de dudar del amor de Dios? ¿Hemos de dudar de que Él nos ha salvado y nos ha limpiado? Hermanos, si tú vives atormentado por tus pecados, pensando que la salvación se te va a ir en cualquier momento, te digo, y te arrepientas, porque eso es pecado. Estás dudando del amor de Dios para contigo. Eso es pecado. En Juan 6:39 dice Cristo: y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Tu resurrección futura ya está en las manos de Cristo. No va a dejar estar. No va a dejar de estar en ningún momento. De ninguna manera. Si has creído en Cristo, si su vida está en ti, nadie te la podrá quitar. Así que mantengamos firme esa esperanza que Él nos ha dado, porque nuestro Señor Jesucristo no está muerto, sino que está vivo y reina para siempre. Para Dios, tú eras algo, discúlpame la expresión, asqueroso, pero Él te ha hecho un tesoro por medio de la sangre, un tesoro de incalculable valor para su gloria. ¿Cómo lo sabes? Porque Cristo resucitó. Y si tú crees que Cristo resucitó, entonces eso se aplica para ti. Como dice en 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los que creemos, todos los que mantenemos esta esperanza. Mantener esta esperanza no depende aún de nosotros, sino de Él, que nos la ha dado. Así que confiemos en nuestro Señor y vivamos creyendo en Él, en su amor y en esa entrega gloriosa que Él ha hecho. Y entreguémonos nosotros mismos en servicio